Voces en esta noche y la educación sexual integral está en debate. ¿Qué pasa con la salud de nuestros hijos en la escuela? Cuando son chicos, ¿qué pasa con la educación, el sexo, la salud de nuestros niños, de nuestros hijos? Ese es el debate a continuación en Intratables. Mirá. Ustedes están cambiando los valores de las cosas. Hay una ley, señor, hay una ley nacional. No, lamentablemente tenemos los adultos la idea de que los chicos tienen mucha información, pero lo que no nos damos cuenta es que esa información es mala, es de mala calidad. Si sos mujer tenés vagina y si sos hombre tenés pene y eso no es ningún constructo social. Si querés te podés ir al baño y te podés mirar vos. Ahora, lo que te acontezca a vos internamente es una cuestión tuya que yo no te voy a discutir a vos. Tenemos el déficit de no tener una implementación real de la ley de educación sexual. Pero esto hace de que hoy menos del 15% de las personas utilicen preservativo. Lamentablemente lo que estamos viendo es que de hace 5 años a esta parte viene bajando año a año el uso del preservativo. Le llevó a los chicos en la institución un video obsceno, un video pornográfico, diría yo, donde le muestran partes íntimas del varón, mostrándole a los varones cómo usar un preservativo. Todos los días en la Argentina nacen 300 chicos en promedio de mamás menores de 18 años, de 19 digamos, es decir que son adolescentes. Y de esos hay un caudal de alrededor de un 10%, que son de menores de 15 años. La educación sexual que van a dar, que también acá lo comentó Amparo Medina en el programa, es, por ejemplo, entre otras cosas, tienen talleres de masturbación. Esto es lo que hacen, incitan a los chicos a la igualdad de género, por ejemplo. Bueno, uno escucha cada cosa y uno piensa que la educación siempre es poder, es salud. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Muy bueno, bien. a ver, ¿en qué momento estamos? Bueno, yo creo que estamos en el momento de que se cumpla la ley. Creo que la resolución del Consejo Federal de Educación entre mayo y junio, no sé bien la fecha, en la cual todos los ministros provinciales se comprometieron a implementarla. Me parece que es un adelanto, pero ahora se tiene que concretar. Y espero que lo que estamos viendo, como el caso de esta nena que falleció hoy, bueno, nos mueva a que no se demore esto, sino que al contrario se acelere. Y esto no es para nada lo que estábamos escuchando. Aquí no se va a incitar a masturbarse, ni a cambiar de sexo, ni a hacer ninguna otra cosa, sino simplemente a saber cómo vincularse mejor con los otros. A ver, sí, yo quiero escuchar a María de los Ángeles, es presidente de la Junta del Frente Federal por la Familia y la Vida. ¿Por qué no educación? Si uno cuando es chico lo que tiene que es saber, es informarse, conocer su cuerpo, para después tener herramientas para encarar una vida sexual siendo un adulto, ¿ya no? Bueno, yo eso no te lo sé contestar, porque justamente yo trabajé en el asesoramiento del proyecto de la Ley de Educación. Por lo tanto, en ningún momento te diría educación, no. No. También trabajé en el proyecto de la Ley de Educación. Por lo tanto, soy licenciada en Organización y Gestión Educativa. Considero que la educación es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental. Pero como toda herramienta depende en manos de quién está, lo que se puede llegar a articular con esa misma herramienta, ¿no es cierto? Entonces, estos casos, por ejemplo, que están presentando de situaciones, es bastante desagradable. Sobre todo es bastante desagradable cuando llega al chico en cierta edad que no tiene ninguna otra posibilidad que recibir esto que están dando. Entonces, ¿Cómo qué? ¿Qué están dando que está fuera de bueno, lo que debe es ser? lo que escuchamos recién.
lo que escuchamos El tema de recién. género, ¿me podés poner Sí. en contexto? Sí, a ver. Porque la Ley de Educación Sexual Integral data del año 2006, a pesar de haber transcurrido 12 años, por ejemplo, 9 solamente de las 24 provincias la implementaron. Lo que se intentó o se hizo en este último tiempo es culminar a que todas las provincias argentinas adhieran, porque es una ley nacional, que los colegios no puedan negarse a hacerlo discrecionalmente, salvo que sea una institución religiosa, en fin. Ahora, en septiembre hubo un dictamen de comisión en el Congreso, en donde se pidió hacer una reforma a la ley para que incorpore, por ejemplo, el tema del matrimonio igualitario, el tema de la ley de identidad de género, y ahí comenzó la controversia a la que hacía La polémica. referencia. No fue por esos artículos. No fue por esos A ver, artículos. sí, un minuto, Amalia. Sí. Por favor, un minuto, sí. A ver, Amalia. Lo que se quiere implementar es el tema de la ideología de género dentro de la ley de educación sexual, que estamos todos más que de acuerdo que se tiene que dar, la ley de educación sexual. Con respecto a la ideología de género, una de las cosas que dice es que no se nace ni hombre ni mujer, se le enseña al chico que no se nace ni hombre ni mujer. No nacemos con un sexo determinado biológico, anatómico o cromosómicamente, sino que se aprende y se construye social y culturalmente denominado género. O sea, además de eso, van contra la familia también, porque dicen que la familia es un Es que el invento. sexo para Lo que no pasa es que es la ley de genital. identidad de Sí, género, vos claro. fíjate, la ley de identidad de género, que fue sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner, que se consideró un avance, lo que dice es justamente eso. Vos con la sola voluntad de presentarte y decir, Claro. yo me siento varón, supongamos yo, El Débora, sexo yo no me es siento genitalidad. varón, no te piden... Pero eso no te lo tiene que salir de la No, pero escuela. eso está A ver. perfecto. Y te aceptan como varón. Para, no que es quiero escuchar a perfecto. Guillermina. ¿Qué tal? Quiero escuchar a Guillermina. A ver, señora. Bueno, mira, primero que es una ley nacional, ¿no? Y por lo tanto tiene que ser aplicada por todas las instituciones. En segundo lugar, que todos los chicos son sujetos, chicos y jóvenes, son sujetos de derecho, no son objeto ni posesión ni de ninguna comunidad, ni religiosa, ni siquiera de la familia. Ni del Estado. Y entonces, ni del Estado, no, tampoco del Estado, pero el Estado está gestionado por aquellas personas que definen qué tienen que aprender los chicos en la escuela. Y la ley establece quiénes lo definen. Bueno, entonces por eso los chicos tienen el derecho a recibir toda la información, todo el conocimiento, construido en una determinada época, en un determinado momento histórico, y ser educado con el acceso a todo ese conocimiento y todo ese saber. Ninguna comunidad, ni ninguna familia puede garantizar ese acceso. Y es obligación del Estado garantizar ello. Entonces tendríamos que modificar la ley de educación. Perdón. Porque eso permite mayor libertad en el ejercicio de la sexualidad, de la vida social, de la persona. Y el Estado debe garantizar esa libertad. Ahora, el Sí, problema... un minuto, sí. Cierre que voy con Kimei, sí. A ver. Bueno, la nación puede hacer una ley, pero estamos en un país federal. Y estamos en un país federal donde la educación y la salud corresponden a las provincias. Por lo tanto, depende también de la provincia el aceptarlo o no aceptarlo. Por lo tanto, Absolutamente no. Absolutamente Absolutamente no, porque en ese caso tendríamos una matemática en Jujuy y una matemática en Capital. Claro. Es decir, no tendríamos materias. Sí, no, está eso es el lineamiento. absolutamente no. No, está el lineamiento general. El pero sistema de educación es único, discúlpame, pero es único, tiene que ser para todo el país, podrá ser unos matices, pero no puede ser al diferente. final... Y eso es lo que, discúlpame también con lo que dijeron antes, pero lo que se aprobó en septiembre en las 2 comisiones de diputados no fue incorporar lo de género, porque eso ya estaba en el currículum. No, peor todavía. Lo que aprobaron, perdóname, en el año 2006, cuando se crea la ley, se crea la comisión, lo único que el Consejo Federal de Educación aprobó fue el programa, el currículum de educación sexual integral. Eso se aprobó. Sí, a ver. Luego, las provincias empezaron a decir, a mí esto no me interesa, no.
y lo dejaron pasar y no hubo decisión política para que eso se haga. Y me parece que por primera vez, ahora, en mayo o junio, porque yo creí que era mayo, pero parece que es junio, en ese Consejo Federal de Educación se tomó la decisión y se adoptó que en todo el país lo iban a desarrollar. Sí, Kimei, por favor, buenas noches. Buenas noches. No, yo tan solo podría sumar que justamente, de hecho, esa es una de las, la ESI tiene 5, la Ley de Educación Sexual Integral tiene 5 ejes. La primera es reconocer la perspectiva de género. ¿Y por qué hablamos de perspectiva de género? Porque efectivamente no se nace mujer ni hombre, sino que se llega a hacerlo, ¿no? Es decir, tu genitalidad no determina tu destino social en la vida, porque las mujeres y los hombres cumplen roles sociales, ¿no? Y no por nada estamos discutiendo que hay un sistema, que es el patriarcado, que determina roles sociales, ¿no? No por nada las mujeres tuvieron que pelear para poder votar, ¿sí? Porque si no, si ese rol no estuviera determinado socialmente, no hubiera tenido que suceder eso. Pero ¿cómo escindís la biología de la cultura? O sea, ¿cómo para vos, cómo, me interesa en serio, cómo escindís lo biológico de lo social? Porque ahí, para mí, con mucho respeto, porque estás mezclando, o sea, la biología de una nena y un nene con algo que se construye y que es la libertad de decir, esa nena, yo quiero ser, porque me siento un nene, pero es una nena. Pero es que hay una ley con eso. No, quiero saber ella cómo lo resuelve. ¿Por qué me tratás como ella? Una cosa es respetarlo y otra cosa es fomentarlo. Biológicamente. Porque cuando nos hablamos todas juntas, vieron que en la tele se escucha como todo pisado el sonido. Entonces, te quiero responder. Claro, vos me dijiste ella, ¿o no? Me trataste en femenino. A vos no, te dije cómo lo explicás. ¿Por qué me trataste en femenino? No te trato en femenino, te trato como una persona. Claro, bueno, pero en alguna para mí sos ella, disculpame. Bueno, claro, pero mi genitalidad, yo tengo un pene, por ejemplo, y soy una chica con pene. Así de simple como lo que están viendo, digamos. ¿Cómo? Yo soy una feminidad con pene, existen niñas con pene y existen niños con vulva. Pero vos te sentís él. No, ella tiene genitalidad masculina y se ve como no existe la. De hecho, es buen momento para hablar de que existen también las personas intersex. De hecho, las personas intersex son personas que no tienen ni un pene con testículos definidamente, ni una vulva definidamente como nos lo han enseñado en biología, ¿no? Y esos cuerpos actualmente son cuerpos que aquí en Argentina, porque nos horrorizamos porque en la India le cortan el clítoris a las personas que nacen con clítoris, pero aquí en Argentina, aquí en Argentina se sigue mutilando a las personas que no nacen con una genitalidad definida. ¿Definida según quién? Según la idea de lo que ha construido la biología en términos sociales. ¿Leída por quién? Porque ¿quién dijo qué es biología y qué no? Lo dijo algún hombre. Te hago una pregunta, perdón. A ver, no tienes idea del número chicos, de gente... un minuto, por favor, sí, ahora voy. Sí, Amalia, por favor. No, bueno, hay un montón de puntos que me hacen ruido. Quizás ella me pueda ayudar cuando se habla de el matrimonio. Igualitario. No. El matrimonio dice que es opresivo. El matrimonio y la maternidad son formas de oprimir y subyugar al género femenino que limitan y restringen sus libertades, oportunidades y derechos. La promiscuidad y el aborto liberan a la mujer de este yugo. ¿Pero eso qué es la ley? Bueno, sigue existiendo, perdón. Sigue existiendo. Eso está contenido, perdón, una pregunta. ¿Eso está contenido en una ley? Estos son puntos que se van a enseñar. Sigue existiendo el parricidio, que es un agravante. A ver, señora. Esta sociedad condena con mayor gravedad si es un padre el que se mata. La estructura patriarcal, de una u otra forma, está presente. Escuchamos a la licenciada. La perspectiva de género, a lo mejor para ponerlo en un lugar un poco menos extrema, lo que está planteando es que la biología no determina los roles que vamos a cumplir en la sociedad, sino que la sociedad cumple un papel en la definición de los roles. Y que por lo tanto las personas pueden definir un rol en la sociedad diferente al que la biología le ha determinado. Hago un punto que le hago una pregunta hace un minuto. Sí. Te hago una pregunta sobre eso.
pero estamos llegando tarde porque hay una ley en nuestro país que dice que el sexo no es genital. Claro, pero de hecho, Santiago, por eso digo, yo disculpe, a ver, pero por favor, necesito sí, intervenir adelante, porque disculpame. quiero decir que verdaderamente para mí no es extremo, permítame disentir en eso, porque no hay un destino biológico, a menos que el destino biológico de las cuerpas con vulva sea engendrar. Digo, ¿existe ese destino? Hay cuerpos con vulva y con ovarios que no pueden engendrar y no hay ningún destino. Nuestro destino que sea vivir y gozar plenamente nuestra vida. Claro. Yo no quiero estar destinada a nada, por favor. Y creo que la juventud lo ha dejado muy en claro cuando salió a las calles a pedir aborto legal. Queremos poder decidir sobre nuestros cuerpos. Queremos bueno, que no haya más eso ya quedó niñas. definido que no. ¿Eh? Porque si estamos por una ley, si estamos agarrando una ley que dice esto, A ver, una ley que dijo que no. Escuchamos, sí, María. Bueno, vos lo simplificaste muy rápido, María de los Ángeles. Sí, a ver, le escucho a María de los Ángeles. Adelante. Sí. Fundación Huésped firmó un convenio para dar educación sexual. Cuando uno lee lo que Fundación Huésped propone, realmente como padre, hoy como abuela, puede decidir y decir, yo esto no quiero para mi hijo. ¿Qué sería lo que le molesta Y además, tanto? engañoso. ¿Por qué? Además engañoso, porque vos fíjate, te dice que es una cuestión de Estado. No lo es. Sí pretenden que sea una cuestión de Estado en el nuevo proyecto de ley. Dice que los padres no tienen derecho sobre la educación de sus hijos. La Ley Nacional de Educación respeta el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos y la Ley de Educación también. Entonces, si tomamos de esta ley lo que nos gusta y nos olvidamos lo que no nos gusta, no es muy parejo. No hay ley en el proyecto de cambio que diga que los padres no tienen. Sí. No. Lo que en el dice, proyecto sí. No, en el proyecto de ley lo que dice es que es una política que debe ser aplicada, pero en ningún momento cambia la situación de los padres. Yo digo esto porque, mira, se han generado muchos malos entendidos. Totalmente y yo de acuerdo. presencié la reunión de las dos comisiones, todos los argumentos, y también presencié como muchas veces los argumentos se daban vuelta porque había un ruido en la sala que cambiaba todo. Entonces, en ningún momento en la modificación limita lo de los padres. Sí dice ¿Y de los que es de establecimientos? carácter público. De los establecimientos es que no puede quedar librado a la opinión de los establecimientos lo que van a enseñar, porque el currículum es único. Pero eso es lo único, que no y es eso del es lo mismo, establecimiento, insisto, en matemáticas. es el padre que ha elegido ese establecimiento. Pero si que el padre diga, elige ese establecimiento, pero, quiere que Ahora, esa sea no, la no, educación no, de no, tus hijos. Hablemos de elegir, hablemos de elegir escuela. y de lo que no podemos elegir. Actualmente, de la última partida presupuestaria para el 2018, el 15% del Producto Bruto Interno está destinado a pagar la deuda externa, mientras que a la educación pública le queda un 1,25%, se redujo de un 1,3% a un 1,25%, de lo cual al mismo tiempo podríamos decir que, sin embargo, el Estado destina a la Iglesia Católica 130.000 millones, 421.000 pesos por año, de los cuales solamente en Cava, en Capital Federal, 1.200.000 pesos son para escuelas católicas y 6.050.000 pesos son para subvencionar entre el 80 y el 100% a escuelas de educación de gestión privada. 4 de cada 5 escuelas privadas reciben subsidios al 100%, mientras que la partida presupuestaria, a partir de una inflación que marca el 34,8%, cae para la educación pública en el fortalecimiento edilicio de jardines, un 68,8%. Vamos a resumirlo, Quiero decir, lo que dice que me es que le van a bajar el plazo, le van a bajar. Claro, no, ya lo bajaron, sí, pero claro. y quiero decir, Va a bajar un más, se sigue sí. subsidiando A ver. en esto de la libre elección. Yo digo, ¿por qué el Estado, que es laico, no sigue el Estado sí es laico, el Estado y la educación es laica? Entonces digo, ¿por qué se sigue? Digo, la educación está en crisis
Y el Estado sigue eligiendo subsidiar casi al 100% un montón de escuelas religiosas. Por lo tanto, yo le puedo demostrar, que ese servicio sí. termina resultándole al Estado mucho más económico que si tuviera que pagarle a todos esos alumnos. Un minuto, vamos a un punto. Por señor, Quimei, un minuto. Mira, por favor. Creo que donde va Quimei es, que lo que nos preguntamos muchos, es hasta dónde llegó el poder de la Iglesia Católica, que en nuestro país es muy fuerte, y digo la Iglesia Católica y la vinculo con un montón de otros temas más. De hecho, ya la última carta que juega fuerte el Papa contra Mauricio Macri tiene mucho que ver con este tema. Este tema, de alguna manera, separó mucho las aguas, ¿o no? ¿No fue así, Claudio? Sí, fue absolutamente. Es un tema muy áspero. Es un tema de educación, un tema político. Sabés que en la agenda de la Iglesia el tema educativo fue muy fuerte, la laica o libre en los años 60, la educación religiosa o no. Pero yo no lo circunscribiría solamente a la Iglesia. Me parece que estamos cerrando el trasfondo si vamos ahí. Porque, pero fíjate que nadie se quiere meter nunca con... Digamos, sin minimizarlo, porque hay otras comunidades también religiosas y hay un tema... Señores, 200.000 es para educación católica. 6.050.000 es para educación de gestión privada en general. Solo quiero decirte, primero que nada, quiero respetar a todos y a veces ya no sé ni qué decir para respetar, porque parece que no sabes dónde pararte para que el otro se sienta más respetado, un poquito más y más y más, porque puedes ofender, no sé ya con qué cosa, y no pretendo eso. Pero digo, este tema fue central en la campaña de Bolsonaro, por ejemplo. Fue central, casi tan arriba que las armas. Me parece delicado para revoleárnoslo, porque vos, porque yo... Porque me a ver si Silvia que la corte. Sí, por favor. No, a mí lo que me parece es que, más allá de la cuestión numérica y demás, hay un tema, es que antes de la ley del aborto, había muchos grupos que se oponían a que se hablara directamente de educación sexual, que a los chicos se les hablara del preservativo, que se hablara de sistemas de anticoncepción, incluso que se hablara sobre el tema del cuidado de su propio cuerpo, porque el 90% de los abusos infantiles se producen en el ámbito intrafamiliar. Sí. Es muy importante que el chico sepa a qué cosas tiene derecho, qué cosas no deben ocurrir, qué cosas no debe permitir. Cuando se estaba debatiendo la ley del aborto, cuando había grupos que pensaban que perdían ese debate, entonces enarboraron las banderas de educación sexual integral, sí, que finalmente se pusiera en práctica lo que está desde 2006 sancionado. Una vez que se perdió el debate por el aborto, o sea, que salió por el no, han vuelto otra vez a tomar posiciones en contra de la ley de educación sexual integral, en contra de que se hable de anticoncepción a los chicos, de que se vuelva a hablar de anticoncepción y de preservativos. Pero no hablar de anticoncepción a los chicos, eso, me parece que es una barbaridad. Una barbaridad. No, lo que quiero decir no es que por supuesto los chicos de 5 años, pero quiero decir, la educación va respetando las edades de los chicos. Y tenemos, a ver, tenemos embarazo adolescente, ¿qué estamos hablando? 7 nenas menores de 15 años, son madres cada día. Que cuando antes hablaban con respecto a lo que decías vos de la iglesia, huella de la iglesia, ¿qué excede a la iglesia católica? No, pero la iglesia católica, porque yo les puedo asegurar, si vamos a lo del aborto, la que hizo mayor fuerza, y yo que estuve en la campaña involucrada en el tema, no fue la católica, sino fue la evangélica. Y la evangélica fue mucho más fuerte que la católica en nuestro país con respecto a este tema. Pero no compiten. Porque ellos tienen como un tema con la iglesia católica y separar la iglesia católica y dale con la iglesia católica. Y hay otras religiones que debate religioso. A mí me parece muy respetable que si una familia profesa una religión católica, evangélica, judía, musulmana, eduque a sus hijos de acuerdo a su fe. Eso está muy bien. Ahora, otra cosa es lo que pasa dentro de las aulas. A ver, ya seguimos. Se quedan un ratito más, se quedan. Pero vamos a seguir hasta el año que viene, discutiendo si son lo mismo. Ahora, yo creo que hay gente muy valiosa para escuchar. Y entre todos nos tenemos que poner de acuerdo. Y creo también que había mucha más información cuando yo era un pendejo que hoy. Y eso me asusta un poco. Ahora hay una campaña desde hace un tiempo bastante importante. Se ha vuelto a hablar. Hemos jodido mucho también con eso. Pero a esta altura, después de todo lo que pasó, no hablar de un profiláctico, de un forro, un preservativo, tenemos un forro que vamos a enseñar cómo se pone en un rato nada más. Y me parece que es hasta criminal, es irresponsable. Ya seguimos. Para ver que seguimos. Seguimos un ratito más.